Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno entrar en su presencia con la expectativa de que hoy hace lo mismo que hacía en el pasado. Y hoy el culto será muy importante. Dios nos va a dar una palabra que nos va a abrir los ojos. Veremos el testimonio de una persona que quedó completamente deforme con los labios chuecos. Cuando comía, perdía 70% del alimento que comía hasta que decidió hacer una campaña en la iglesia. Y Jesús le curó 100%. Nuestro Dios es tremendo. Él cura, libera, transforma, le ayuda a salir de cualquier situación difícil. ¿Y qué tenemos que hacer? Observar lo que Dios nos está diciendo a nosotros. En este culto vamos a estudiar Job, capítulo 11. Un tema muy importante que quiero estudiar con ustedes. Hay muchas cosas buenas aquí. Hay personas que tienden las manos hacia Dios, pero de forma inútil. No tienen respuesta. ¿Por qué? Porque ellas no prepararon sus propios corazones. Bien, usted sabe que Job era un buen hombre, que servía a Dios aparentemente sin ningún defecto, hasta que el diablo tuvo permiso de entrar en su vida. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, lo hirió con una llaga maligna. Tuvo que quitarse toda su ropa limpia, rascarse con un trozo de tiesto. Era un dolor tremendo. Aún así estuvo luchando con fe, se mantuvo firme y algunas veces fue muy osado. Y la Biblia dice que él no pecó en todo eso. Eso me hace recordar que a veces la tentación viene a una persona y las hacen ir hasta el límite de sus fuerzas. Así despierta sin que haya pecado, ya que ella no se rindió. La tentación en sí no es pecado. Pecado es cuando usted la acepta. Esa palabra nos explica perfectamente eso. O sea, en todo esto no pecó Job. Llegó al límite. Lo bueno es que cuando la tentación venga, usted empieza a clamar a Dios. Entonces aquí en el capítulo 11, versículo 13. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos. En otras palabras, si usted no ha preparado su corazón, será en vano que tienda las manos, no va a recibir nada. Y hay muchos cristianos, digamos entre comillas. La palabra cristiano no todos la pueden usar porque significa parecido a Cristo. Entonces hay muchas personas que están engañándose, diciendo que están correctas delante de Dios, orando, clamando, tendiendo las manos, pidiendo misericordia, pero Dios no las oye. Este hombre que habló con Job aquí se llamaba Zofar. Zofar, al reprenderle a Job, le dijo: si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, o sea, Dios va a atender tu pedido. Si usted no dispone, Dios no puede atender su pedido. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 14, tenemos al rey Roboam, el nieto del rey David, que tuvo la desgracia de ver que en su reinado surgió una rebelión. Eran 12 las tribus de Israel las que formaban el reino de David. En los días de su abuelo David, el reino nunca perdió una batalla. En los días de Salomón también fue un reino espectacular, un ejemplo para muchos otros. Y ahora con Roboam, el reino fue dividido. 10 tribus se rebelaron, formaron otro reino, y él se quedó con sus propias tribus, la de Judá y la tribu de Benjamín. Solo esas dos. Las otras 10
las otras 10 tribus formaron otro reino. ¿Y por qué Roboam fracasó de esa manera? Eso está aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Está escrito lo siguiente: e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si usted no dispone su corazón para buscar a Dios, usted no lo va a buscar. Usted va a intentar, pero va a detenerse enseguida. El enemigo le va a convencer a usted de que no importa. Doctor, eso ya me pasó a mí. Empecé firme en la iglesia, pero después vino un desánimo y me aparté. Empecé a pelear por un problema, sentía que ya estaba mejorando, pero de repente me desanimé y todo acabó. No soy una persona firme, tiene que disponer su corazón. Roboam perdió porque él no dispuso su corazón para servir a Dios. Tenía buen ejemplo, ya que David fue un rey fantástico, fenomenal. El número 1. Fue el hombre que estableció la nación e hizo que todos respetasen aquel reino. Compuso los salmos. Podemos ver que Jesús habló sobre 3 revelaciones que hubo en el pasado: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La mayoría fue David quien los compuso. Cuando leemos cada inspiración de los salmos, vemos cuánto conocimiento tenía. El hijo de David, Salomón, padre de Roboam, fue el hombre más sabio. Nadie se igualó a él. Él fue un hombre ejemplar y solo al final de su vida él exageró al querer tener más mujeres. Tuvo pocas, solo 700 esposas. Él pensaba que eran pocas, 300 concubinas, pobres de ellas. Eran esposas solo por título. Entonces este hombre al principio fue fuerte, fue firme. Y Roboam, al ver eso: no, mi abuelo fue un hombre de Dios. Yo seré como mi abuelo, seré como mi padre, quitando ese su punto débil, pero no dispuso su corazón. A veces nuestros hijos están haciendo eso. Nosotros conseguimos liberarnos del imperio de las tinieblas, conseguimos prosperar, vencemos, y ellos vienen a la iglesia, como los hijos de los impíos van a un club, a un baile, llevan una vida normal. Y muchas veces somos los responsables. Llegamos a apoyarles. Nos parece bonito que nuestro hijo sea un galán que conquiste a muchas chicas, o que ella también sea pícara, y eso es un incentivo. Los vemos cavar la tumba que será su derrota. Este Roboam no preparó su corazón e hizo lo malo. El que no dispone su corazón hará lo malo. Él no dispuso su corazón a buscar al Señor. Y ahora aquí, Job dice en Job 11:13, si tú dispones tu corazón, no habrá ningún obstáculo, hermano. Usted quiere ser una persona sin obstáculos, quiere ser una persona exitosa, un vencedor, alguien que realmente va a pasar por la tierra y va a dejar una fila de buenas obras realizadas y no de malos actos. Prepare su corazón. ¿Cómo preparo mi corazón? Oyendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. No, esto lo condena Dios, pero eso no voy a hacerlo. Pero amigo, eso es bueno, da ganancias. No quiero. Yo solo quiero lo que Dios tiene para mí. Quiero preparar mi corazón. Quiero servir a Dios con corazón dispuesto. No quiero esas cosas en mi vida. Y si ya las ha tenido hasta hoy, es momento de decir basta, de parar. Dios, te necesito. Entonces usted recibe la palabra. ¿Y cómo la aplica? De 2 maneras: determinando, apropiándose y orando. Hermano, con oración y ayuno vence cualquier tipo de demonio. A veces la gente no ora cuando la tentación le ataca y no ayuna por esa tentación.
La tentación es una decisión del infierno de quitarle de la presencia de Dios para llevarle al abismo junto a Él. Eso es muy serio. ¿Cuál es su debilidad? Usted es envidioso, codicioso. Usted es deshonesto. Usted tiene un corazón que es malo. Su forma de ver, de oír es mala. Su corazón es malo. Tiene que orar. Le diré un versículo ahora que es muy importante. Es muy fuerte, hermanos. Fuertísimo. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 4. Ese versículo no fue escrito en la Biblia por casualidad. Está aquí como respuesta para nosotros. El profeta dice lo siguiente, en Isaías 59, versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. No hay quien clame por la justicia. Hablemos claramente aquí. Si usted se equivocó, usted tiene que clamar por la justicia de Dios. Aquí dice, quien juzgue por la verdad. Usted tiene que entrar delante de Dios en un juicio. Dios, quiero ser juzgado. Yo fallé. Me equivoqué de esta y de esta manera. Diga la verdad. Comparezca en juicio diciendo la verdad. No intente esconder nada. Si usted no comparece ahora, ya hizo algo malo. Ese acto no será borrado. Usted va a comparecer al juicio eterno. Bueno, puedo dejarlo ahora para comparecer después, porque si comparezco ahora, Dios me puede dar una pena. Mire cómo engaña el diablo. Si comparece al juicio de Dios ahora, encontrará presente la compasión de Dios, la misericordia de Dios y el perdón. Y cuando usted clama por justicia, no es para que usted pague un precio. Jesús ya pagó ese precio. O sea, usted clama el perdón de Dios, su intervención se abre completamente con Él. Fui sucio, fui deshonesto, fui mentiroso, provoqué aquella situación porque quería aquel resultado. Tiene que decir toda la verdad. Pero yo quiero que me juzgues ahora en Jesús, porque Él ya llevó mis pecados y mis iniquidades. Pero si no hace eso ahora, le gustan algunas cosas que no deberían gustarle. Cuando llegue el día del juicio eterno, pobre de usted, allí no habrá ni compasión, ni misericordia, ni perdón. Esas cosas serán olvidadas. Allí usted no podrá mentir, porque usted va a decir todo. Dios hará que usted diga todo exactamente como sucedió. Aquí en la tierra un buen abogado usa artimañas y con testigos falsos consigue convencer a un juez. El juez puede notarlo, pero no puede hacer nada a no ser juzgar por los hechos probados. Eso fue probado, el Ministerio Público no consiguió probar, y por el otro lado se consiguió probar la inocencia y el juez absolvió. Allá no, allá usted tendrá que confesar verdaderamente, no dirá nada a no ser la verdad. Y no habrá compasión, misericordia, perdón, ningún atributo de Dios estará presente, y por eso será condenado. Si usted hoy no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Si usted comparece, clama y pide hoy, regresemos a Job. Usted dispuso su corazón. ¿Y qué es lo que sucede? Usted podrá tender las manos. Usted podrá clamar al Señor Dios. Si el enemigo viene, parece que Él va a acabar con usted. Dios, ayúdame. Y Dios le ayuda. Señor, tengo este mal. El Señor le libra de ese mal. Pero tiene que disponer su corazón. Yo le pregunto, ¿ya dispuso su corazón?
Si aún no, prepárese, porque es muy serio. Pues así usted tenderá las manos y Dios las llenará. Digan gracias a Dios. Vamos a la novela de la vida real. Nunca había estado enferma. Iba al médico para que me hagan exámenes de rutina porque nunca llegué a sentir alguna cosa, no sentía. Incluso nunca quedé con gripe. Pero de repente parecía que me estaba enfermando con gripe. Y empecé a empeorar. Fui al médico y él me dijo que no era nada. Me mandó a tomarme una inyección para el dolor, aunque no sentía dolor, y me recetó una medicina normal. Pero con eso empeoré y volví al médico. Y el doctor me recetó otra medicina, un antiinflamatorio. Lo tomé. Empeoré. Llegué a ir al médico 5 veces en un día. Osana sentía adormecido el lado derecho de su rostro y cuando buscó atención médica descubrió que estaba con una parálisis facial. Y me recetó un remedio, pero empezó a empeorar. Y mi ojo se deformó, mi boca se deformó. Se quedó con su rostro todo deformado. El lado derecho, la boca se le deformó. Incluso no podía alimentarse porque cuando lo hacía, toda la comida que comía se le caía para afuera de la boca. Yo no podía comer nada, todo lo que comía se me caía, comía con babero, porque todo lo que bebía se derramaba, la comida se me caía al suelo. De lo que iba a comer, 70% se iba al suelo, solo comía el 30%. Era una angustia porque íbamos al médico y uno lo mandaba a ir a otro, así que todo el sacrificio que hacíamos para tomar una locomoción era muy triste. Pasé por muchos neurólogos, no fue solo uno, fueron unos 5. Iba uno, no estaba, pasaba en otro. Inclusive pasé por el neurólogo del hospital, me daban los medicamentos pero no mejoraba. Dijo el médico que no se recuperaría, que para siempre quedaría deformada, con su cara paralizada. Me sentía muy mal, no sé explicarle cuán mal me sentía, muy mal. Mi cabeza tenía mucho ruido, había muchos bichos gritando dentro de mi cabeza. No aguantaba ir a la iglesia y llamaba a la iglesia y pedía oración. También veía al doctor y vi cuando el doctor habló sobre la campaña del agua y del pan que está en el Éxodo 23-25. Esa campaña, sí, fue una bendición en la iglesia porque nos basábamos en la palabra de Dios cuando dice que el Señor le dijo a Moisés, sí, que el pueblo debía servirle a Dios. Y que el que sirviera tendría su pan, sus aguas bendecidas y que las enfermedades serían alejadas de todo el pueblo. Entonces fui a la iglesia, tomaba el pan y el agua, comía el pan y me pasaba el agua a este lado. Así lo hice varias veces. En el primer día que no me mejoré, o sea, no me recuperé en el primer día, pero a medida que lo hacía cada día me recuperaba. Y así todos los días. Cada vez que me pedían un examen le pedía que la pastora orara. Y así fue que empezó a recuperarse. Siempre iba a la iglesia y la pastora le enseñaba cómo debería orar. Y logró recuperarse 100%. Antes de ir al hospital vine para que la pastora ore antes de ir a hacer el examen. Y cuando recibí el examen lo traje para que orara nuevamente y se lo llevé a la doctora. Y fue cuando me dijo la doctora que no sabía qué hacía allí porque no tenía nada. Que no indicaba nada, que estaba dentro de la normalidad. Volvió a comer normalmente, se alimenta bien, no necesita más de babero. Yo sabía que pasaría por todo eso, pero que al final tendría la victoria. Hoy hago todo normalmente, ahora soy como era antes, silbo porque antes no podía silbar, hacía así y no lograba silbar, pero hoy todo lo hago normalmente como era antes. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Porque está escrito en la Biblia que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y otro versículo dice que los enemigos serán de la propia familia y de la propia casa. ¿Acaso la Biblia es un libro de contradicciones o tenemos que entenderla? O sea, muchas veces
Los que se levantan contra nosotros son las personas de casa. En una ciudad del interior, un empresario que desde hace 5 años está en la iglesia, él me dijo: doctor, hace 1 año y medio pasé un problema serio con mi esposa. Cuando veía el programa, ella me decía: pero a ti te están engañando con esas mentiras. Doctor, era algo serio, pero Dios me tocó el corazón y yo me convertí de verdad. 1 año y medio más tarde, ella se convirtió y hoy es una santa sierva de Dios. O sea, los enemigos están dentro de nuestra propia casa, que son nuestra sangre, una relación, y suelen inducir a los familiares: esté atento. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. El manto se extenderá sobre su familia, aunque tarde 1 año y medio como tardó en ese caso. Ella vendrá, él vendrá, sus hijos vendrán. Segunda pregunta. Doctor, hay personas que dicen que la cura en el estanque de Bethesda es una superstición. ¿Qué piensa usted sobre esto? Yo creo que hay una pequeña confusión. Hay un predicador que levantó la hipótesis de que eso de que el ángel agitara las aguas era una superstición, porque no tenemos ningún caso de una persona que haya sido curada que esté comprobado. Pero un hombre se lo dijo a Jesús y Jesús dijo: eso es mentira, Jesús no dijo eso. Y yo incluso una vez mencioné a ese predicador cuando dijo que eso podía ser una superstición. Pero el milagro fue real. Jesús curó verdaderamente a ese hombre. Si el ángel bajó o no, no lo sabemos, pero si no hubiera bajado, Jesús hubiera dicho: olvídense de eso, voy a hacer la obra real aquí ahora. Y lo bueno es que Jesús hace la obra real. Vamos ahora a abrir el corazón. Soy evangélica y patrocinadora. Actualmente vivo un caos en todos los ámbitos de mi vida. No tengo salud, tampoco disfruto de una vida financiera bendecida. Además, vivo con mi compañero desde hace 13 años y no quiere regularizar nuestra relación. Doctor, ya no quiero vivir de esa forma, pues sé que es pecado. ¿Qué debo hacer? ¿Debo divorciarme de él? Yo ya hablé hoy sobre Isaías 59:4, hermana. Usted tiene que ir delante de nuestro Dios para su juicio. Exponer la verdad. A mí me gustaba, estaba equivocada, no veía nada malo en eso. Me convertí y no quiero seguir así. Él no quiere venir. Tú me dijiste que si yo creo, yo sería salva y mi casa también. ¿Por qué no lo estás salvando? Pelee. Esa es una batalla que tiene que pelear. Eso de, ¿acaso debo dejarlo, doctor? ¿Va a vivir con quién? ¿Se irá con otro que va a ser más santo que él? Uno tiene que pensar en esas cosas, hermanos. Así que su caso es que entre verdaderamente en juicio. Vamos a leer Isaías 59, versículo 4. Esto es fuerte, hermanos. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad. Todo lo que no es la palabra de Dios es vanidad. Y hablan vanidades. Usted solo dice la verdad cuando usted habla de acuerdo con lo que está en la Santa Biblia. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Debe sentar cabeza y Dios estará con usted en el nombre de Jesús. Déjeme bendecir a la gente que está en casa. Padre, yo oro por las personas que están participando de este culto en casa, que necesitan, Dios mío, una ayuda de los cielos. Señor, tu palabra ha sido fuerte y así es como la queremos. Queremos la realidad y no un engaño. Ayúdanos a que dispongamos nuestro corazón para que así, oh Dios, podamos tender las manos y ser bendecidos. Y yo tiendo mis manos en dirección de este pueblo y deshago toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo. Y usted diga: gracias, Jesús. No volveré